Usted es el responsable del Servicio de Ingeniería Oceanográfica en el CSIC, Instituto de las Ciencias del Mar. Su papel es ofrecer apoyo técnico a grupos de investigación en el mar. ¿Cómo se empezó a interesar por este oficio y qué destacaría de su formación específica en las profundidades marinas? A mí, de pequeño, a mí lo que me gustaba era inventar cosas. Yo veía dibujos animados yo qué sé, del Harare, ¿no? Que el señor es el doctor Slump, inventaba un robot. A mí lo que me gustaba de pequeño era ser inventor. Entonces, siempre estaba, por ejemplo, jugando con Lego y haciendo cualquier tipo de manualidad de inventarme robots y cualquier tipo de cosilla con cables que pudiera hacer. Incluso desmontaba muchas cosas en casa. Tenía a mis padres locos, desmontando todo tipo de aparatos que encontraba por casa, los iba desmontando. Y entonces, cuando me hice mayor, decidí estudiar ingeniería en telecomunicaciones. Más o menos todas las ingenierías haces cosas, pero realmente mi objetivo era cacharrear, o sea, realmente manipular objetos e inventar herramientas. Siempre lo he tenido muy claro. Entonces, antes de acabar la carrera, ya entré en un departamento de investigación en el que con ellos, por ejemplo, colaboraba para hacer transmisiones de datos desde la Antártida hasta España. Incluso fui 3 veces a la Antártida con ellos. Estuve en la base Juan Carlos I, en la Gabriel de Castilla, en la base búlgara de la Antártida. Y bueno, poco a poco me fui metiendo en este mundillo y al final acabé en el Instituto de Ciencias del Mar desarrollando tecnología para misiones, para entender un poco cómo funciona el océano en general. ¿Cuál es el descubrimiento más importante que ha hecho usted en tecnología oceanográfica y en particular en el ámbito abisal? Mi contribución realmente es hacer que sea una tecnología lo más eficiente posible y lo más útil posible, o sea, hacer herramientas lo más útiles posible para que después los grupos científicos que hacen ciencia básica, que son los que realmente al final analizan los datos y realmente sacan las deducciones para entender cómo funciona el mundo, pues conseguir que estas tecnologías sean lo mejor posible para ellos. Entonces, dentro de las contribuciones de lo que seguramente estoy más orgulloso o de lo que he estado trabajando bastantes años es intentar abaratar costes, ¿no? Dentro de la tecnología marina todo es carísimo y uno de mis principales objetivos es intentar hacer que estos instrumentos sean lo más barato posibles para que muchos centros de investigación puedan utilizarlos y no solo los que tengan más capacidad económica, ¿no? Y después otra contribución es armonizar los datos, ¿no? Cada instrumento genera datos de una manera distinta y al final los datos de distintos instrumentos entre ellos no se entienden. Entonces, he trabajado mucho en que como mínimo desde los diferentes instrumentos se saquen los datos con el mismo estándar para que los científicos después puedan utilizar los datos independientemente del instrumento del cual hayan analizado el mar. Recientemente, ¿en qué proyecto o proyectos ha estado trabajando y de qué modo benefician estos a las profundidades marinas? Como el responsable del servicio, tenemos bastantes proyectos en general de todo tipo de oceanografía. Hace poco sí que estuve trabajando en EMSO, que es una institución europea de laboratorios submarinos. Entonces sí que ahí hay algunos que están desarrollados para las profundidades marinas y otros para profundidades un poco menos submarinas, o sea, menos profundas. Pero en concreto aquí ahora mismo tenemos proyectos que analizan toda una columna de agua, desde la superficie, entonces se ponen boyas con un montón de sensores hasta la profundidad que se quiera.
¿Cómo afecta la tecnología al estudio de las zonas marinas superficiales y al de las zonas profundas? La tecnología que se utiliza a poca profundidad o la tecnología que se utiliza a mucha profundidad es parecida. Lo único que sí, que internamente la que tiene más profundidad se utiliza con unos materiales que son mucho más resistentes y aguantan mucho más la presión. Entonces, uno de los temas que es más importante, que aún no está muy desarrollado, es la transmisión de los datos, ¿no? A poca profundidad o a superficie, la transmisión de los datos para que un científico al final vea los datos es fácil, porque lo pones con una antena y se puede enviar por satélite, por ejemplo, pero a gran profundidad la transmisión de estos datos es complicadísima. Y incluso recuperar los sensores que estás poniendo, los laboratorios que estás poniendo a grandes profundidades es muy, muy difícil. Entonces, uno de los grandes desafíos que hay ahora mismo es cómo transmitir estos datos dependiendo de la profundidad de donde quieras analizar el agua. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en la Antártida? En la Antártida, bueno, estuve 3 años, bueno, 3 años, no 3 años seguidos, o sea, iba y venía. Esto lo hice cuando estaba trabajando aún en el departamento de investigación de la universidad. Y nada, la verdad es que España tiene ahí 2 bases, una en una isla que se llama Decepción y otra en Livingstone, que es otra isla. Están cerca, pero bueno, hay distancia entre ellas. La de Decepción es un volcán activo y tú estás dentro del volcán. Es bastante curioso. Hay un semáforo que incluso te dice si puedes estar o no, porque como el volcán está activo, igual entra en erupción y te tienes que marchar rápido. Entonces siempre hay un grupo de sismólogos que están analizando la actividad del volcán para saber si puedes quedarte o te tienes que ir lo antes posible porque eso va a empezar a hacer una erupción. En Livingstone, que está la de Juan Carlos I, por ejemplo, esa es una base que es bastante más moderna, últimamente, o sea, ha estado reformada hace poco tiempo y cuando yo iba, cabía poca gente, pocos investigadores, ahora cabe un montón de gente. Y la verdad es que tiene un montón de alas, es súper cómoda y está en una playa muy cercana y también está cercana de un montón de glaciares. Entonces, dependiendo de lo que quieren estudiar los investigadores, allí sí que tienen una gran variedad de zonas donde ir y localizaciones. Está bien. Es un sitio muy emocionante, sí. ¿Cómo se desarrolla actualmente la tecnología específica para estudiar las profundidades marinas? Y, como he dicho, para estudiar las profundidades marinas y para estudiar cualquier sitio del mar, la tecnología que se utiliza es muy complicada. Tiene que estar siempre todo muy preparado, muy estanco, muy hermético para que no entre ningún tipo de agua. Entonces, para las profundidades marinas en concreto, los materiales que se utilizan para las carcasas tienen que ser mucho más resistentes, ¿no?, a presiones. Entonces, claro, para ahí se utilizan materiales avanzados como el titanio o cualquier otro. Por ejemplo, hay algunas cerámicas también de presión muy, muy, muy importantes que se pueden utilizar para hacer esas estructuras donde dentro van a ir los sensores. Después, los sensores tienen que ser lo más autónomos posible. Imaginaos que cuando tú montas un sistema de investigación para el mar, tiene que tener una autonomía prácticamente absoluta, igual que cuando montas un satélite para el espacio, porque realmente lo dejas ahí y el barco se va y eso tiene que estar ahí midiendo pase lo que pase, porque si no tú estás perdiendo un montón de tiempo, hay un montón de grupos de investigación que están esperando esos datos, así que realmente los sensores tienen que tener un montón de sistemas para que sean lo más autónomos posibles y además de lo más
bajo consumo posible para que dure mucho tiempo. No puedes poner ahí cualquier cosa. No puedes poner, por ejemplo, un ordenador súper potente que te haga un montón de cosas. Vale, perfecto, sí, te las hará, pero entonces te durará 1 hora, porque las baterías se van a consumir. Entonces, siempre tienes que buscar el balance entre encontrar sensores lo más autónomos posible y lo que consuman menos posible para que tú puedas ahí lanzar los sistemas y te duren muchísimo tiempo. Y después sobre robótica submarina, también hay diferentes tipos de robots submarinos, unos tripulados y unos sin tripular. Y básicamente también la manera de desarrollarlos es de la misma, pensando siempre en la eficiencia entre qué pones, qué no pones para que dure lo más tiempo posible o sea lo más fácil de usar después para los científicos. ¿En qué cosas positivas y negativas afecta el desarrollo tecnológico al océano y en particular a los espacios abisales? Mira, positivas, por supuesto, hay un montón. El mar es un gran desconocido en la Tierra, sobre todo porque es muy grande. Y, por ejemplo, hay un montón de especies que aún no conocemos o no nos hemos podido catalogar, porque, claro, es que hay mucho espacio en el mar que no está nada analizado, no sabemos qué hay ahí. Entonces, realmente también una de las cosas importantes que ofrece el estudio del mar es que realmente mejora mucho la precisión en este terrible problema que tenemos ahora mismo, que es el cambio climático. Entonces, una manera fácil de monitorizar el cambio climático es analizar realmente el mar. Y como impacto negativo es que a veces, como cuando queremos analizar sitios o investigar sobre sitios que no conocemos aún, sin querer normalmente, o sin querer o porque no sabemos hacerlo de otra manera, básicamente, generamos cierta contaminación y eso es malo. O sea, estamos intentando analizar o investigar una zona, pero por desgracia este análisis hace que haya cierta contaminación de esa zona. A veces con los propios instrumentos, a veces contaminación acústica del barco. Entonces sí que intentamos que haya el impacto mínimo medioambiental, donde nosotros, pero siempre existe cierto impacto, que esto es uno de los temas también que tenemos que mejorar. Disculpe, una pregunta que me surgió ahora sobre lo que me está explicando. ¿Usted creería que se debería invertir más dinero en más investigación en las profundidades marinas o en conocer especies? Bueno, es que está relacionado. Yo creo que poner dinero en cualquier tipo de investigación es muy importante y es útil. A veces, por ejemplo, fijaos, la NASA, ¿de acuerdo? La NASA, por poner un ejemplo que todo el mundo entienda, pero la NASA dice, bueno, sí, la NASA solo sirve para hacer cohetes y van al espacio. Pero esto en realidad es divertido, es chulo, pero no sirve para nada. Pues no. O sea, gracias a esa investigación hay un avance después tecnológico en muchísimas otras ramas que no es solo el espacio. Entonces, en cualquier tipo de investigación también pasa, y en la tecnología que se aplica también pasa. Por ejemplo, o en la Fórmula 1, ¿no? Los coches de Fórmula 1, ¿para qué están? Si solo hacen... O sea, tú nunca vas a ver un coche de Fórmula 1 por la calle. Bueno, ya, pero con los avances de la Fórmula 1, después se hacen coches más eficientes que sí que puedes ver en la calle, ¿no? Pues un poco con la tecnología que se aplica a la ciencia, pasa siempre. Nosotros realmente hacemos tecnologías hacemos prototipos para cosas muy, muy concretas que necesita saber un investigador. Por ejemplo, el movimiento de las medusas o yo qué sé, o qué temperatura hay a cierta profundidad del mar en una zona súper profunda o lo que sea. Y dices, bueno,
esto, ostras, y esto te ha costado mucho dinero hacer, pero en realidad, ¿para qué sirve? Pues bueno, esto en concreto igual solo sirve para saber más, para conocimiento. Pero cada cosa que haces interviene un poco a que toda la sociedad y toda la tecnología y todo mejore. Entonces, esto es una de las cosas importantes y, por supuesto, creo que es importante poner dinero en cualquier tipo de investigación, desde luego. ¿Qué aparatos tecnológicos han marcado un antes y un después en la investigación tecnológica oceanográfica abisal y por qué? Pues mira, hay dos tipos de robots, no son exactamente robots, son como unos vehículos submarinos. Unos que se llaman ROVs, que es unos vehículos que se operan remotamente con un cable y tú desde el barco los puedes operar. Es como tener un coche teledirigido, bueno, un barco teledirigido, pero bajo el agua, un submarino teledirigido. Entonces tienen unas cámaras, incluso algunos tienen unos brazos, puedes manipular cosas, tienen un montón de sensores y tú los puedes llevar a la zona que tú quieras. Esto es muy chulo porque puedes ver exactamente por dónde pasa y la verdad es que los buenos pilotos de esto hacen virguerías. Después hay otros que son como otros vehículos que son así, tienen más una forma de torpedo, que tú lo que haces es los programas en los barcos para que hagan una misión, los dejas y ellos solos van y la hacen. Claro, en ese caso no recuperas los datos hasta que suben otra vez a superficie y los envían, porque no hay cable. Entonces, claro, depende. Si quieres tú investigar una zona donde puedes llegar con un barco y la quieres investigar en profundidad, puedes utilizar un ROV. Pero, en cambio, si quieres investigar una zona muy, muy grande, pues tú dejas el robot que vaya dando vueltas y se pasee por ahí, lo dejas solo y al cabo de unos días sale a la superficie y te envía los datos y los recuperas. Y después hay un montón de sensores que ya están medidos, están creados para que aguanten un montón de presiones extremas y esos sensores se pueden utilizar en zonas muy profundas, por supuesto. Y después hay un reto que es muy importante, pero que ya se está trabajando ahora, que es cómo transmitir estos datos, que es con unas ondas acústicas o con, por ejemplo, un sistema de óptica subacuática, envían unas luces, y entonces hay un receptor y va recibiendo los datos de estos especie de sensores o laboratorios submarinos que hay. Estos son las tecnologías más o menos que se están utilizando ahora. ¿Podría describirnos cómo se desenvuelve su trabajo diario cuando está en misiones submarinas? Sí, a ver, el trabajo diario en el CSIC y en general en todos los centros de investigación es muy diverso. Un proyecto, o sea, tú no te levantas y dices, oye, voy a hacer una cosa en concreto y cada día haces la misma. No. O sea, normalmente cuando tú estás trabajando para un proyecto, es primero pedir el proyecto. Entonces ahí hay muchos meses de preparación de conseguir el dinero, la subvención para que te den el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces ahí son trabajos que se hacen en grupos muy grandes, a veces internacionales, normalmente internacionales, donde se piden mucho dinero y donde hay muchos investigadores que quieren investigar muchas cosas distintas, pero relacionadas para que puedan entrar en el mismo proyecto. Allí, por ejemplo, es cuando decides a qué zona del mar vas a ir a investigar y qué otra zona no, y qué barco vas a usar. Todo eso se define en la petición de proyecto. Entonces, una vez te lo conceden, básicamente empiezas a preparar, en nuestro caso, la tecnología. Y los grupos de investigación empiezan a preparar los experimentos que ellos quieren hacer. Y también empezamos a hablar con los barcos para saber cómo vamos a lanzar los instrumentos, cómo vamos a hacer toda la campaña. Y después te embarcas, vas con ellos a la zona, estás ahí 1 mes o 2 meses en el barco, viviendo, son barcos bastante grandes, vives ahí dentro con todos los científicos, los marineros,
el resto de técnicos, y llegas a la zona donde quieres investigar, lanzas los instrumentos y ya está. O sea, y después, seguramente, depende del proyecto, hay otra campaña de recuperación de esos instrumentos, ¿no? Que es al cabo de un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea, vuelves al mismo sitio y haces toda la logística para recuperar toda la instrumentación que has lanzado. ¿Qué características necesita una máquina para soportar las grandes presiones con mucha profundidad en el mar? Sí, bueno, un poco lo he dicho, pero básicamente los materiales son muy importantes. Los sensores en sí hay muchos que están dentro de la carcasa, entonces a veces no cambian mucho, pero la carcasa, cómo está hecha, es muy importante. Entonces ahí requieren unas estructuras altamente resistentes a grandes presiones, ¿no? También la forma de las carcasas es muy importante. Normalmente los sensores los sensores me refiero no solo la cosa que mide, sino la cosa que guarda los datos. Es toda una electrónica. Los vais a ver en carcasas que son más bien redondas, ¿no? A veces son como bolas, pero a veces son alargadas, pero son más bien circulares, porque las cosas circulares aguantan más la presión. Entonces, dentro de estas carcasas, en vez de haber aire, depende de la misión, depende de la zona, les ponemos aceite. Porque el aceite hace que, o sea, el aire lo que hace es, debajo de a grandes profundidades, se comprime y hace que lo que hay adentro cada vez esté más apretado, entonces realmente es mucho más difícil de construir un sensor con aire dentro para grandes profundidades, porque queda como una especie de vacío. Si le pones aceite, bueno, pues ya hay un líquido dentro que hace que no se comprima todo tanto. Entonces hay algunos aceites que conviven bien con la electrónica y los puedes utilizar como si no pasara nada. Y básicamente es esto, tienes que tener todo preparado para temperaturas muy bajas, porque para debajo del mar hace normalmente... La fosa de las Marianas es el lugar más hondo de la Tierra, a 11 kilómetros de profundidad. ¿Qué recursos deberíamos usar para intentar avanzar la investigación de esas zonas abisales aún no investigadas? Bueno, esas fosas son muy interesantes. En concreto de esas fosas, no sé si se necesita algo especial, pero en general para todo tipo de zonas muy profundas, básicamente lo que iría bien investigar o mejorar es que los vehículos estos, los robots que os he dicho, los autónomos, consigan cada vez tecnologías para llegar más profundo y más lejos y poder dejar como más tiempo posible, porque claro, imagínate la fosa de las Marianas, que habías dicho que es de 11 kilómetros, ¿no? Pues hasta que llega ahí abajo y empieza a dar vueltas, pues claro, cuanto más tiempo esté por ahí abajo analizando cosas, pues mejor. Pues una de las cosas que se puede mejorar mucho es conseguir que la autonomía de estos vehículos, de estos robots, sea como más larga posible, mejor, ¿no? Entonces, hay una cosa muy importante que es las baterías, ¿no? Mejora en las baterías que estamos utilizando para que cada vez duren más. Porque ya más o menos la carcasa, la tecnología que está dentro, lo tenemos ya bastante controlado. Pero con las baterías nosotros no las hacemos, las compramos, ¿no? Es una tecnología que ya está por ahí, existe. Y dependemos mucho también del tipo de baterías que se hace para que nuestras misiones sean más o menos largas. Después también hay el tema de la transmisión de los datos, que es muy importante. En las zonas que están más lejos de la superficie es muy difícil transmitir los datos. Hay algunas zonas que es complicadísimo y se debería mejorar, o sea, debería estudiar un poco mejor cómo hacer toda esta transmisión. ¿Qué elementos hacen que sea mucho más complejo investigar a grandes profundidades en el mar? Bueno, a grandes profundidades hay la presión, también hay que no hay luz. La luz más o menos se atenúa a entre 30 y 50 metros, o sea, a partir de los 50 metros de profundidad
prácticamente no hay luz. Entonces, si quieres ver algo con cámaras, tienes que poner algún foco o tienes que usar algún tipo de cámara que vea en la oscuridad. Eso siempre dificulta algo. También lo que he dicho es lo mismo, la transmisión de los datos, cuanto más profundidad es más difícil, porque claro, como no puedes acceder al sensor en sí, porque está muy profundo, entonces no, o sea, las boyas que reciben estos datos, ya no la luz, o sea, la comunicación no les llega. Y sobre todo hay una cosa que pasa que en general cuanto más profundo quieres investigar, más caro es. Y eso es un problema muy grande. O sea, no es un problema tecnológico, es un problema económico, pero claro, como los aparatos son un poco más caros, porque los cascados son más caros, los materiales son más caros, todo es más caro, y en general la investigación oceanográfica es carísima, en general porque tienes que llevar barcos, tienes que llevar un montón de cosas, pues investigar en esas zonas tan profundas es muy, muy, muy caro. Y esto reduce la posibilidad de que algunos países que igual no tengan un sistema de investigación realmente con mucho dinero puedan investigar en esas zonas. ¿Qué avances cree usted que se podrían hacer en la investigación tecnológica marina de aquí en adelante? ¿Y qué nos queda por descubrir sobre el fondo del mar? Queda por descubrir un montón. Queda por descubrir realmente muchísimo. Es que cada mes se descubren cosas nuevas. Incluso supongo que cada día. Porque realmente hay tan poco analizado, tampoco... Hay muchas deducciones, pero de la deducción a lo que es realmente a veces no es así. Entonces, lo que ahora está muy interesante es en estos laboratorios tan profundos, submarinos, donde están llenos de sensores, claro, lo que os he comentado, ¿no? Las baterías son muy importantes, ¿no? Pero hay algunos grupos de investigación que están intentando ver cómo realmente desde ahí abajo generar algo de energía para que esos sensores duren más tiempo, ¿no? O sea, generar formas de energía submarina. Esto está últimamente en algunos grupos es bastante relevante y en otros sí que se está utilizando ahora mucho la inteligencia artificial para analizar cualquier tipo de cosas. Hay un montón de cosas que al humano se nos escapa un poco y entonces algunos problemas han detectado la inteligencia artificial o han dado la pista de esto podría ser por este motivo. Y bueno, después estamos los humanos que comprobamos si eso es verdad. Pero sí, por aquí van los tiros de lo que se está haciendo ahora. Y por último, ¿cuál fue el último descubrimiento que hicisteis tú y tu equipo sobre las profundidades marinas? O sea, yo básicamente hago la tecnología en sí. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en esta red de sensores europeos, teníamos laboratorios submarinos en bastantes partes del mundo. Y nosotros, la ciencia en sí, o sea, que por ejemplo un sitio, yo que sé, tenga una temperatura y otro tenga otra, nosotros eso al final no lo analizamos, nosotros somos el equipo de ingeniería, esto lo hacen los científicos, pero lo que sí que hemos conseguido realmente es hacer un sistema de armonización de datos internacional para que después la gente que analiza todos los datos, independientemente del sitio donde quiera cogerlos, los tenga y los pueda entender de la misma manera, siendo lo mismo control de calidad. Y esto realmente después facilita el análisis posterior de entender cómo funciona el mundo. Y para mí esto es algo que hemos trabajado mucho y es bastante ¿Descubrieron algún animal de los fondos marinos que no sabían que existía? Bueno, pues esto suele pasar mucho. De hecho, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias del Mar
hay bastantes grupos de biología donde continuamente están descubriendo. Lo que pasa que a veces muchos de estos animales son microscópicos. Para encontrar animales de estos que se ven en las imágenes de National Geographic, tienes que tener más suerte. O sea, tienes que realmente grabar con unas cámaras en unas torres y tienes que tener la suerte de que el animal pase por ahí delante. Es complicado. Pero, por ejemplo, a nivel microscópico, tipos de fitoplancton, que son unas algas pequeñas, o zooplancton, que son como bichitos muy pequeños, que son, realmente se siguen descubriendo nuevos y nuevos animales continuamente. Hola. ¿Alguna vez os ha fallado algún aparato mientras investigabais los fondos marinos? Uy, siempre. Sí, esto es lo normal. Mira, tú cuando tienes que ir a una campaña de barco, tú tienes que ir ahí pensando que te vas de vacaciones. Tienes que tener todo hecho, todo más que preparado. Tú tienes, el día anterior tienes que irte a tu familia y tienes que decir, oye, me voy de vacaciones a un crucero de placer, porque no va a pasar. Ahí vas a tener todos los problemas. Porque normalmente cuando entras en un barco siempre pasa algo y siempre hay problemas de último momento. Entonces, cuando tú haces estas campañas, estás continuamente arreglando cosas. A veces se rompen por mala mar, por simplemente las características de la zona donde estás. Y otras veces, bueno, pues porque justamente en ese momento, pues ese experimento que te habían dicho que es de una manera, pues no ha llegado un material y lo tienes que hacer de otra. Entonces, al final tienes que acabar montando otro sistema. O sea, esto es bastante normal de tener que improvisar en el último momento y arreglar cosillas. Es lo que pasa siempre. ¿Existe una cámara que pueda sumergirse a mucha profundidad? Sí, hombre. Mira, las cámaras, hay algunas que incluso se puede, es lo que he comentado antes. Lo importante es la carcasa. La electrónica de dentro, la electrónica de la cámara, puede ser parecida a la que usamos en la superficie. Pero hay algunas carcasas que son circulares que realmente sirven para grandes profundidades. Los vehículos estos, los robots submarinos que van con cable, transmiten la información de lo que están viendo por el cable y desde el barco, tú con un joystick puedes ir controlando y puedes ver exactamente por dónde va. O sea que sí. Todo esto está pensando. Hay seguramente a cierta profundidad, que esto lo desconozco, que ya sí que la presión es tan grande que las cámaras tienen, o sea, la carcasa tiene que ser muy, muy resistente. Y entonces quizá, no lo sé, no tengo ni idea, pero quizá no sea tan fácil construir una carcasa transparente para poner una cámara dentro. Pero vamos, a profundidades medias es muy típico. ¿Y se podrían usar para descubrir nuevas especies, por ejemplo, en las fosas de las Marianas o en algún sitio también de mucha profundidad? Sí. De hecho, seguramente habéis visto en documentales de National Geographic o cualquier tipo de cosas estos tipos de submarinos y robots que continuamente están grabando imágenes y van descubriendo especies nuevas. Ahora, ya os digo, o sea, las especies que se ven en estos documentales es que han grabado muchísimo tiempo para sacar una, porque normalmente es muy difícil encontrar esto. Lo que sí, cuando se encuentran especies nuevas son las microscópicas. Y entonces estas básicamente coges una muestra de agua, hay unas como trampas de agua, cogen la muestra de agua, la subes a superficie y ya en el barco con microscopios analizas el agua y buscas a ver si hay alguna especie ahí que no conozcas. ¿Piensa que serían capaces de crear alguna herramienta tecnológica que pudiera sumergirse más a las profundidades marinas de lo que se puede en la actualidad? Es que ahora, o sea, se llega ahora ya donde queramos, ¿eh? O sea, no... O sea, por llegar, puedes llegar. Lo que pasa es que igual sí que es verdad que depende del experimento que quieras hacer, igual el sensor en sí, igual no está preparado para esa presión.
pero esto depende del experimento. Pero por llegar, desde luego, tú puedes hacer experimentos prácticamente en cualquier sitio ahora mismo. O sea, la tecnología llega. Pero que no sé, igual si me comentas algún proyecto en concreto, algún experimento, igual no, igual no. Pero en general ya hemos llegado a cualquier tipo de profundidad. Para descubrir nuevas especies, primero hay que mejorar la comunicación del submarino. ¿Cómo podríamos generar energía para que la batería dure más tiempo? Claro, eso me gustaría saberlo, ¿eh? Y si lo sabes tú, me envías un correo y trabajamos en ello, porque esto es muy complicado. Como ya te he comentado antes, o ya os he comentado antes, esto es uno de los grandes retos que hay ahora mismo, ¿eh? La comunicación subacuática es complicadísima. O sea, cómo transmitir esta información entre distintos sensores que no tienen cable, porque claro, o sea, si el sensor o el sitio donde están los sensores, el laboratorio, la estructura, como lo queráis llamar, está cerca de la superficie, relativamente cerca, eso es fácil, porque al final pones un cable, que, bueno, fácil más o menos, pero pones un cable que llega hasta la superficie y ahí pones una boya y transmite los datos. Pero claro, cuando ya estamos hablando de muchos kilómetros de profundidad, ahí tienes que dejar la estructura sola, que se apañe. Y después recuperar esos datos es complicadísimo. Eso aún se está investigando la mejor manera posible. Actualmente, básicamente, se graba en memorias y después se recupera y ya está. Hay una manera que vuelve a subir toda la estructura a superficie y después va un barco que tiene el GPS puesto, recupera todos los instrumentos y los vuelve a leer. Pero no se ven los datos a tiempo real. Eso actualmente no pasa.